Bueno, a priori creo que hay que decir que este ha sido un año bastante complicado, ¿no? Hemos tenido los bolivianos un gobierno pasado, digamos, de facto, que en lo económico ha dilapidado las finanzas del Estado. Entonces, en este contexto, no solamente ha generado una suerte de deseconomía, ya vemos, ¿no? Porque pues ha reducido a los niveles más bajos nuestros índices de crecimiento, por ejemplo, ha disparado la tasa de desempleo. Y bueno, hay una serie de indicadores que uno analiza y dice, bueno, ha sido una crisis de orden económico muy fuerte, sino que también ha habido una crisis de orden institucional. Los aparatos públicos, las instituciones públicas, han sido cooptadas por una serie de actores que poco o nada entendían del aparato público, del manejo de la administración pública, y bueno, eso también ha sido un foco de corrupción bastante pues, pronunciado. Todo el mundo conoce de más de 50 hechos de corrupción que han sido pues, otro elemento que ha puesto el condimento a toda la crisis institucional del Estado y de la economía en su conjunto en Bolivia. Entonces, en ese contexto, Luis Arce asume un gobierno, como te digo, complejo en las condiciones en las cuales se encontraba, con un principal reto que tenía que ver inicialmente con lo económico y que tenía que trascender en lo social. Entonces, creo que a pesar de ese momento tan duro que le ha tocado asumir en un gobierno, hay que decir que el balance de lo que viene a este año de gestión es bastante positivo. Positivo, primero por las cifras macroeconómicas. Sabemos que el primer semestre estaría cerrando con 9.2, 9.4 de crecimiento económico. Sabemos que la balanza comercial tiene más o menos 1.500 millones de dólares positivos. Los impuestos en realidad que cobra el Estado se habría incrementado en un 18% de enero a septiembre de este año, ¿no? Comparado con enero a septiembre del año pasado. Y claro, ahí tienes datos como la inversión pública, que prácticamente es ya duplicado, ¿no? en periodos similares. Entonces, tienes bastantes números en el contexto macroeconómico que te muestran un desempeño mucho más, con un mucho mejor performance, si quieres, de lo que es la administración pública misma, ¿no? Entonces, en lo macro, creo que es bastante rescatable. El Banco Mundial nos ha dado un 5.2% de crecimiento para cerrar este 2021. Entonces, hay un contexto, como te digo, macroeconómico bastante interesante para Bolivia, y creo que en lo micro también se han hecho cosas bien interesantes, ¿no? Y eso tal vez es bueno entenderlo desde una perspectiva bien del ciudadano, ¿no? Bien de la persona que está pues, en la casa, con los hijos, con la esposa, y de pronto pues, tiene que solventar la casa, tiene que correr con los gastos que están en su casa. Y ahí te vas a dar cuenta que estas personas van a percibir este mejor performance económico de nuestro país en los mercados. Los mercados han sufrido una característica, primero en pandemia y claro, durante el gobierno de facto, de mucho desabastecimiento. Ese desabastecimiento ha ido directamente ligado a los precios de los productos de la canasta familiar. Recuerdo que con la esposa teníamos, pues, ya tocaba hacer mercado y bueno, me faltaba huevo, había que ir a buscar huevo. Entonces, bueno, recuerdo bien porque, bueno, primero que no había, y segundo que cuando logramos encontrar un camión ahí que estaba vendiendo huevos, este maple estaba costando 55 bolivianos, ¿no? Y ahora, claro, hace poco me ha tocado ir también de corredor de bolsas los sábados, me toca estar con la esposa y mira, hemos encontrado lo mismo en 22 bolivianos. Ese ejemplo tan común y silvestre que parece medio simplón, lo que te está dando
es que realmente para que ese producto, o en realidad una serie de productos de primera necesidad, vayan racionalizando sus precios, tiene que ver con una oferta del mercado de los productos, ¿no? Pero esa oferta nace de ciertas seguridades en lo macro. Y esa es una responsabilidad primordial de un gobierno, ¿no? Estabilización de precios. Y eso lo hace con políticas públicas, ¿no? Ahora, el caso de la crisis boliviana ha tenido una característica de doble sentido, de oferta y de demanda. Había que afectar principalmente la demanda, porque la demanda había sido seriamente afectada, o sea, la gente no tenía plata para consumir. Entonces, esta acción del bono contra el hambre, por ejemplo, ha sido sumamente efectiva, ¿no? Son más o menos unos 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de bolivianos que has puesto en la economía, pero en un circulante puro. O sea, has puesto plata en bolsillos que sabes que era gente que iba a gastarlo inmediatamente. Entonces, eso ha generado flujo. El flujo ha generado confianzas. Y sabiendo los productores que la gente está dispuesta a comprar, obviamente han empezado a producir. Mayor oferta ha generado una baja en los precios. Ha sido una secuencia bastante obvia, pero que claro, en el contexto ya de toda la sociedad boliviana había que tener una lectura muy correcta de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, yendo tal vez ya a la pregunta con esta pequeña introducción, pues, hay que valorar la evaluación del gobierno de Arce es definitivamente positiva. En lo económico creo que ha sido brillante, ¿no? Salir de lo que ha pasado, de cómo ha estado el Estado en su institucionalidad y luego en lo que acontece en su intervención como actor principal dentro de la economía, pues ha sido brillante. Hasta ahora los números nos dicen eso, los mercados nos están diciendo eso y por otro lado también la banca nos está diciendo eso. Tanto ahorros de la gente, depósitos de la gente ha ido subiendo, ¿no? Y también los créditos. La gente se está prestando plata del banco porque se está animando a hacer inversiones. Entonces, otra vez, este es un círculo de confianza. La más grande, el más grande activo intangible que tiene una economía es la confianza entre consumidores y productores. Y en gran medida el gobierno de Luis Arce ha logrado reconstruir estas confianzas. A ver, de arranque creo que el hito más importante es el bono contra el hambre, definitivamente. Creo que eso fue una medida no solamente por un ejercicio de transferencia público-privada, ¿no? Sino que el ejercicio de elección, ¿no? No hay que olvidar, de pronto hubo otros bonos en el gobierno de facto, pero con muy poca lectura de una sociedad boliviana, o sea, ¿a quién les doy el recurso, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Entonces, la lectura fue la cantidad y el beneficiario. O sea, a partir de eso creo que se vuelve una medida muy inteligente. Después yo hablaría mucho de lo que es el crédito Sí Bolivia, hablando ya por el lado de la oferta, ¿no? O sea, empresas que obviamente habían sido seriamente afectadas por el tema de la crisis que se estaba viviendo, que tienen una opción para poder prestarse recursos, ¿no? Que básicamente tiene un interés del 0.5%. Un número bastante pequeño, los que nos hemos prestado del banco sabemos que ese número es pues ínfimo, entonces, pero con la condición, además muy bien pensada, que le dices al empresario, préstate plata de acá, pero préstate con la condición de que tus insumos sean producidos nacionalmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? O sea, eso genera un beneficio para el que se presta. Obviamente se está prestando un recurso muy barato, digamos, en términos de tasa de interés. Y al mismo tiempo lo que hace es dinamizar microclimas económicos en términos de los insumos que requiere esta empresa. Entonces, ahí vuelves a generar círculos virtuosos de relaciones económicas ya entre productores grandes y productores pequeños, digamos, ¿no? Que obviamente los que generan insumos son de pronto empresas o microempresas mucho más pequeñas. Entonces ahí hay otra medida inteligente que, como te digo, para mí ese hito sería muy importante.
De pronto ya para hacer algún recorrido más rápido podríamos hablar del impuesto a las fortunas, 240 millones de bolivianos recaudados, de gente que tiene mucha plata. Ahora, tú sabes que en pandemia en el mundo los ricos se han vuelto más ricos y los pobres se han vuelto más pobres. Ese es un estudio que lo ha presentado Oxfam el año pasado, es bastante claro, donde la gente que era muy adinerada ha encontrado los mecanismos para que sus fortunas se multipliquen, ¿no? Obviamente encontrando también los puntos de necesidad que ya eran bastante obvios, digamos, ¿no? Y claro, los pobres en esa necesidad han ido a consumir estos productos. Estás en un contexto realmente, has estado en un contexto bastante claro donde la gente que ha tenido la oportunidad ha lucrado, lamentablemente, a costillas o de pronto con la vida de mucha gente. Entonces creo que en una medida de poder nivelar esta gente que ha obtenido riquezas y la gente que ha quedado más pobre de lo que era, creo que es una medida justa. El reintegro del IVA, otro ejercicio bastante inteligente donde devuelves a la gente un poco el tema impositivo, la aceleración de la inversión pública, otro elemento fundamental, porque la economía boliviana tiene dos ejes, la demanda interna y la inversión pública. Entonces, ¿cuál era el agente en el que el gobierno tiene el control? Obviamente la inversión pública, y la aceleró, eligió proyectos con mucha inteligencia para poder saber cuáles tenían un mejor agente dinamizador dentro de un aparato regional o de pronto hasta nacional. Entonces ahí han escogido proyectos que han empezado a multiplicar, si quieres, los recursos, mejorar, digamos, los niveles en los cuales se encontraban ciertas regiones. Entonces ahí ha habido otro ejercicio bastante interesante, ¿no? Y claro, el proceso de institucionalización de todo el aparato público en realidad, ¿no? Teniendo un gobierno legítimamente elegido en las urnas, se ha generado, digamos, un recambio de todo lo que había pasado en el gobierno de facto y han empezado a poner autoridades en ministerio primero con la malla curricular de pronto que debería tener en algún caso, o en otros que de pronto tuviera la experiencia necesaria como para administrar X, Y, Z institución. Entonces ahí ese recambio también ha reorientado, si quieres, un poco el Estado, mejorando sus productos, mejorando sus servicios, que creo que hasta la fecha la población así lo está sintiendo, ¿no? Entonces creo que eso es, en lo institucional y en lo económico es vital hacer mención, ¿no? Como hitos de pronto importantes. Lo que pasa es que el modelo planteado ya hace 15 años, ¿no? Lo que hace es romper una dicotomía entre crecimiento y desarrollo. Es algo que muchos expertos, cientistas de materia económica han tratado de teorizar y poder encontrar, digamos, un punto de equilibrio, una discusión relativamente sólida que equilibre, ¿no?, crecimiento económico, porque el crecimiento económico es entendido solamente como de pronto la cantidad de PIB per cápita que tiene cada país, ¿no? Entonces, si el PIB per cápita sube, entonces la gente mejora sus expectativas y de pronto también su calidad de vida. Entonces, eso ya ha quedado plenamente demostrado que no es así. Países que tienen PIB per cápita son países que tienen también buena cantidad de pobres, gente en extrema pobreza. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no es que tengan PIB, lo que pasa es que las familias que tienen más recursos van cooptando también los recursos. Entonces, ahí viene una teoría que habla ya más del tema del desarrollo, ¿no?, donde se tiene que hablar de desigualdades, de equidades, justicia. Entonces estos elementos empiezan a ser más que discusiones teóricas, encuentros, ¿no?, entre qué va primero, el desarrollo económico o el desarrollo social, la igualdad, la equidad, la justicia. Y Bolivia encuentra una fórmula en la cual crecen sus indicadores económicos. No hay que olvidar, hemos crecido un promedio de 4,2, 4,3% antes del golpe de Estado.
Y paralelamente a ese hecho, hemos logrado que 3.5 millones más o menos, que un tercio más o menos de nuestra población salga de niveles de pobreza. Entonces, ahí se entiende que es más una lógica de medios y fines. Entonces, yo necesito crecer económicamente, pero este crecimiento económico tiene que estar ligado, tiene que estar linkeado a algo que es mucho más grande e importante, que es el desarrollo. Y este desarrollo tiene que ser entendido como una sociedad que mejora la calidad de vida de su gente, que no necesariamente tiene que ver con plata. Brindarle seguridad, igualdad, justicia otra vez. Entonces, creo que ha sido pragmático. El modelo boliviano ha dejado de teorizar tanto que en el mundo se tiene un montón de literatura que trata de explicar este proceso entre crecimiento y desarrollo, y ha mostrado en cifras y en la praxis como un país que de pronto tenía serios problemas económicos, empieza a crecer, ¿no?, de manera acelerada, pero paralelamente va cerrando brechas de inequidad dentro de su sociedad. Pues creo que ese es un elemento que llama la atención mucho. Muchas universidades del mundo se analiza el caso boliviano para ver cuál ha sido la combinación, ¿no?, de políticas de orden económico y políticas de orden social que han logrado crecer, pero también generar desarrollo social y volver, digamos, a la sociedad boliviana una sociedad más justa. Primero, el 2022 hay que entender que no va a ser tampoco un año fácil, ¿no? Va a ser una época post-pandemia. De pronto sí el comercio se va a regular un poco más, ¿no? Si de pronto ha habido un acelerado crecimiento de lo que era el comercio en el mundo, pues claro, hubo la pandemia, bajaron los niveles de comercio, empezaron a vacunarse la gente y el comercio empezó a subir también. Entonces yo creo que va a haber una estabilización de los niveles de comercio en el mundo, y eso también pues, nos va a medir a nosotros un poco en el tema de ingresos. Entonces creo que para el 2022 hay que ser bastante hábil en poder encontrar esta lógica que te hablaba de indicadores económicos, indicadores sociales, ¿no? Hay que encontrar otra vez otro punto de equilibrio. Hay que ser más, hay que innovar de pronto, ¿no? El modelo que fue planteado por Luis Arce, por el presidente Evo Morales, García Linera, todos los que de pronto estuvieron a la cabeza del anterior gobierno, ha tenido, digamos, muchos brillos durante el proceso de implementación, pero creo que ahora también la sociedad boliviana es otra, ¿no? Desde el simple hecho de que tienes 3.5 millones de personas más en la clase media. Entonces las expectativas de esta clase media de pronto son diferentes. Si de pronto los proyectos tenías que haberte concentrado en agua potable, luz eléctrica, y ahora seguramente el escalón más arriba tendrá que ver con internet, fibra óptica, ¿no? Entonces la necesidad, el requerimiento en términos de tecnología de pronto, o incluso de precios, puede ser mucho más alto. Hay que entender que el modelo en lo esencial obviamente tiene que continuar, pero va a necesitar, digamos, una suerte de innovaciones dentro del mismo modelo, ¿no?, para poder satisfacer de pronto a una sociedad que ha mutado, ¿no? Ha mutado, y es una mutación que el mismo modelo ha originado, ¿no? Por si mucha gente ha salido de la pobreza es gracias, digamos, a temas como bonos sociales, a temas que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas facilidades que se han dado para acceso a servicios, acceso a productos. Entonces, es una sociedad nueva, ¿no?, en gran parte. Ahora, ¿cómo satisfaces este nuevo espectro de personas? Creo que tiene que ver mucho con el Plan Nacional de Desarrollo que se ha aprobado recientemente. Ahí hay muchas líneas estratégicas que van a definir el camino en el cual Bolivia va a encontrar un nuevo punto, digamos, de equilibrio social y económico, y que obviamente va a dar las líneas grandes a todo el territorio, ¿no?, a gobernaciones, universidades. Está más claro que la ley determina eso además.
Entonces, mira, el 2022 tiene que trazarse una meta, digamos, de sostenibilidad de crecimiento, ¿no? Seguramente vamos a cerrar con un buen 4 punto algo, yo diría, a fin de año, pero creo que eso debería volverse una constante. Hay que tratar que si este año cerramos con un 4.2, 4.3, el próximo año estemos hablando de un 5 punto algo, 5.2. O sea, hay que tratar de que este crecimiento que ahora hemos emprendido con el gobierno del presidente Arce sea constante, ¿no? Y para eso hay que seguir con la fórmula desarrollo económico, crecimiento en lo que es políticas de orden social y tratar de conjuncionar las dos para que obviamente la sociedad en su conjunto encuentre mejores días, mejor calidad de vida, que creo que ese es el fin de un gobierno que está empeñado en la gente, ¿no? Que está pensando siempre cuáles son las necesidades que puede satisfacer.